Capítulo 29. En el extraño cuarto, en el sótano de la casa, Alejandro Casef y su pequeña comitiva se habían sumergido en una profunda meditación. Ante ellos, detrás de la banca rústica de madera, se hallaba el hombre fuerte. Flanqueado por sus guardaespaldas y asistentes más cercanos, su arrugada cara mostraba ahora un gesto macabro, tétrico, que dejaba al desnudo sus colmillos mientras se reía con regocijo diabólico. Uno a uno los obstáculos están cayendo, dijo. Sí, sí. Tu ofrenda nos traerá buena suerte, y me complacerá. Los enormes ojos amarillentos se cerraron un poco al ordenar. Tráiganla. Arriba, sentada, impotente entre los dos guardias, esposada de pies y manos, Susana Jacobson esperaba y oraba. Con todo lo que tenía dentro de su ser, clamaba al único Dios verdadero, el Dios a quien ella no conocía, pero que debía estar allí, que tenía que escucharla y que era el único que podía ayudarla. Tael llegó hasta las montañas y se elevó rápidamente, rebajando poco a poco su velocidad. Continuó reduciéndola hasta que casi llegó a la cumbre, y entonces, al llegar a la cima, detuvo con todo movimiento y sonido, deslizándose al otro lado en silencio e invisiblemente. Notó con preocupación que la nube había crecido mucho más desde que se había alejado de allí. Podía solo esperar que la cobertura de oración, por lo menos, fuera lo suficiente como para cegar a estas terribles criaturas. Willow había estado a la espera del capitán, y sus ojos agudos vieron que Tael descendía como un halcón silencioso hacia ellos. Alístate, le dijo Willow al guerrero que tenía a su lado. El guerrero estaba listo, con los ojos sumamente fijos en la ventana del piso alto. Tael volaba tan bajo que casi se resbalaba sobre la tierra. Finalmente llegó y se detuvo junto a Willow. Tenemos la cobertura, dijo. Ahora, ordenó Willow al guerrero. El guerrero medio que voló, medio que corrió, hacia la gran casa de piedra. El sacerdote, con los ojos casi saliéndose de sus órbitas, por la expectación, se dirigió a la gran escalera, tarareando para sus adentros. Casef y su gente esperaban abajo, en un silencio pesado. Casef estaba junto a sus cuchillos. Susana Jacobson trató de zafarse de las esposas, pero estaban bien cerradas, y le apretaban tan fuerte que incluso le cortaban, aun cuando ella no forcejeara. Los guardias se rieron de ella. Dios mío, oró, si tú eres realmente el rey del universo, por favor, ten misericordia de esta pobre mujer que se atrevió a hacerle frente por tu causa a este terrible mal. Y entonces, como si ya no estuviera más en el cuarto, como si estuviera despertándose de una pesadilla, el temor agonizante que le retorcía el corazón empezó a desaparecer de su mente, como si fuera un pensamiento que se desvanecía, como la tormenta que va calmando lenta y paulatinamente. Su corazón estaba en calma, el cuarto parecía extrañamente quieto. Todo lo que podía hacer era mirar a su alrededor con ojos llenos de curiosidad. ¿Qué había pasado? ¿Había muerto ya? ¿Estaba durmiendo o quizás estaba soñando? Pero se había sentido así antes. El recuerdo de una noche en Nueva York le vino a la memoria. Pensó en aquel extraño sentimiento que le daba ánimos, el que había sentido mientras pasaba a gatas desesperadamente por aquella ventana. Había alguien en el cuarto, podía sentirlo. ¿Estás aquí para ayudarme? Se preguntó de corazón, y la más tenue chispa de esperanza renació otra vez en alguna parte de su corazón. Sus pies súbitamente estuvieron libres de grilletes, y podía balancearlos debajo de la silla. Las esposas yacían en el suelo abiertas. Sintió que algo se zafaba de alrededor de sus muñecas y pudo sacar los brazos libres. Las esposas hicieron su ruido al caer al piso, así como las que habían caído de sus pies. Miró a los dos guardias, pero ellos estaban allí, simplemente mirando, todavía sonriéndose con sorna, luego mirando hacia otro lado como si nada hubiera pasado. Luego ella oyó un clic y miró a tiempo para ver que el pestillo de la ventana se abría y que la enorme ventana del dormitorio se abría por sí sola. El aire frío de la noche empezó a soplar dentro de la habitación. Si resultaba ilusión o realidad, ella la aceptó. Saltó de la silla. Los guardias no hicieron nada. Corrió hacia la ventana abierta y luego recordó. Todavía vigilando alerta e incrédulamente a los guardias, se dirigió corriendo a la cama. Se agachó y recogió la maleta de Casef y que su gente no había hallado, en un escondite tan obvio. La sintió extrañamente ligera para todos los papeles que había metido en ella.
pero nada en ese momento tenía mucha lógica, de todas maneras, de modo que sencillamente aceptó que le fue fácil cargar la maleta hasta la ventana, colocarla afuera en el antepecho. Miró hacia atrás. Los guardias seguían sonriendo confiadamente mirando la silla que estaba vacía. Sintiendo como si alguien la levantara, trepó por la ventana y salió al techo. Una enredadera muy gruesa crecía en ese lado de la casa. Sería una perfecta escalera de escape. Fuera del edificio administrativo, algunos guardias de seguridad habían hablado en voz baja acerca de la caída de la servidora y su inminente destino, cuando oyeron de pronto pasos que corrían por el estacionamiento. Los guardias se dieron justo a la vuelta a tiempo para ver una mujer vestida de negro que se escurría hacia uno de los camiones. «Hey, ¿qué haces?» «Es la servidora». Corrieron detrás de ella, pero ella ya había llegado a una enorme furgoneta y subido al asiento. El arranque gruñó, la máquina cobró vida y con un brinco y un rechinar de ruedas, el vehículo empezó a rodar. Willow salió de su escondite y lanzó su grito, mientras su pequeña tropa de 23 saltaban al aire como si fueran fuegos pirotécnicos y empezando a seguir al camión. «Cúbranse, guerreros». El sacerdote llegó hasta el dormitorio de Susana y su mano huesuda abrió la puerta. «Estamos listos», declaró. De súbito se dio cuenta de que estaba hablando con un par de dedicados guardias que estaban asegurándose con certeza de que la silla, vacía, no se escapara. El sacerdote pagano formó un escándalo de primera clase. Los guardias no tenían ninguna explicación. El camino se dirigió pesadamente por la carretera sinuosa y precaria que llevaba fuera del valle y cruzaba las montañas. 4 ángeles se pusieron apresuradamente detrás del vehículo y empezaron a empujarlo cuesta arriba, contribuyendo a que corriera a más de 80 kilómetros por hora. Estaban avanzando a buen paso, pero mirando hacia atrás, podían ver la legión de demonios que se aproximaba en feroz persecución, con el brillo de sus colmillos y el resplandor rojizo de sus espadas llenando el aire de la noche. Desde arriba, Willow observaba la nube. Se quedó donde estaba, vigilando al hombre fuerte. Solo un pequeño contingente de guerreros demoníacos había sido enviado a perseguir el camión. 4 de los guardias armados de Kasef salieron en un vehículo de alto poder y contracción en las 4 ruedas e intensa persecución por la montaña. Sin embargo, a pesar del poder del vehículo que llevaban, sorprendentemente no lograban reducir en nada la distancia. «Pensé que ese camión estaba completamente cargado», dijo uno. «Lo está», dijo el otro. «Lo cargué yo mismo». «¿Cuántos caballos de fuerza tiene entonces esa cosa?» Ya Kasef se había enterado de la fuga de Susana. Por eso ordenó que 8 hombres armados más salieran en otros 2 vehículos para unirse a la persecución. Estos saltaron en otro jeep y en un auto deportivo con una máquina de 8 cilindros, y salieron del estacionamiento haciendo rechinar las ruedas. Demonios y ángeles convergieron sobre el camión, que todavía subía con dificultad la empinada cuesta a más de 80 kilómetros por hora. Sus ruedas rechinaban por la sinuosa carretera de grava. Los 4 ángeles continuaban empujándola desde atrás, en tanto que los otros 19 volaban continuamente en un círculo sobre el vehículo, protegiéndolo así del ataque demoníaco. Los demonios se debatían desde arriba, con sus rojas espadas centelleando el aire, y se enredaban con los guerreros angélicos en fieras peleas. Las hojas brillaban, gemían, cortaban y se resonaban metálicamente al chocar unas con otras, con un gran estallido de chispas. El camión remontó la cumbre y cobró mayor velocidad. Los vehículos que venían en persecución llegaron a la cima apenas unos pocos segundos más tarde. A medida que el camión aceleraba más y más, las desigualdades y curvas de la carretera se convirtieron en un golpe mortal tras otro. Mientras el camión se bamboleaba, danzaba de un lado a otro, en 2 o en 3 ruedas, y descendía vertiginosamente por la empinada bajada. La carretera se enderezó un poco, y luego hacía una curva abrupta. Después se torcía en dirección opuesta y había una bajada. El camión luchaba por mantenerse en la carretera, mientras las rocas y los rieles de seguridad pasaban como borrones a toda velocidad. Con cada curva cerrada, esto gemía y se inclinaba pesadamente hacia un lado, con el monumental chasis casi saliéndose de los resortes, y las ruedas rechinando en protesta. Una curva muy cerrada, la parte de atrás del camión, demasiado pesada, fue a golpear al riel de protección, con un agudo chirriar de metal y una lluvia de chispas. Más abajo en la carretera había otra bajada, y los resortes golpearon hasta el tope. Los ejes golpeaban el chasis, gruñendo y crujiendo. Los jeeps y el auto deportivo lo seguían de cerca, por las traicioneras curvas, experimentando la aventura de su vida al mismo tiempo. 2 de los hombres que en el vehículo más cercano estaban, tenían listos sus rifles de alto poder,
pero era imposible disparar con puntería. De todas maneras, dispararon una andanada, solo para asustar más a la servidora. El camión se acercaba a toda velocidad a una curva muy cerrada. A los lados de la vía habían enormes letreros amarillos advirtiendo el peligro y urgiendo a reducir la velocidad. Los 4 ángeles que habían estado detrás del vehículo empujándolo, ahora estaban a los lados del mismo tratando de mantenerlo dentro de la carretera. Willow mismo descendió al instante, esgrimiendo su espada, abriéndose paso por entre los demonios que le interceptaban el camino, hasta llegar al camión. Fue apenas una fracción de segundo antes de que el vehículo llegara al riel de protección y al profundo abismo que se abría delante, que Willow pudo empujar violentamente un costado del camión, forzando a las ruedas delanteras a torcer abruptamente hacia la izquierda. El camión tomó la curva y continuó rodando velozmente. Los perseguidores en los otros vehículos tuvieron que reducir la velocidad para no chocar directamente contra el riel de protección. Pero los guerreros celestiales que trataban de rodear el camión se veían poco a poco en desventaja. Willow vio cómo un enorme espíritu clavaba como buitre sus espolones en la espada de un guerrero, privándolo del sentido y enviándolo dando traspiés hacia el fondo del precipicio. Otra pelea tenía lugar muy arriba y concluyó cuando se oyó un gran alarido de un guerrero que salía despedido dando volteretas sin control, con un ala hecha pedazos, y desaparecía dentro de la falda de la montaña. El chasquido de las espadas resonaban en todas partes. Un demonio desapareció dejando una nube de humo rojo. Otro ángel cayó al fondo del abismo, sosteniendo todavía su espada de la mano, pero aturdido y confuso, mientras que un demonio lo perseguía pisándole los talones. Los guerreros infernales finalmente se abrieron paso y llegaron hasta el camión. Uno alcanzó al guerrero que se hallaba detrás de Willow y lo lanzó violentamente a un lado. Willow no tuvo ni siquiera tiempo para pensarlo, antes de que su espada se elevara instantáneamente para desviar el poderoso golpe de un espíritu tan grande y fuerte como él mismo. Willow devolvió el golpe, sus espadas se entrecruzaron por un instante, brazo con brazo, y luego hizo bien uso de su pie para darle un formidable puntapié al demonio y enviarlo dando volteretas hacia atrás. El camión empezó a rodar sin control y sus ruedas se hallaban ya al borde mismo del precipicio. Willow empujó con todas sus fuerzas tratando de ponerlo de nuevo encima de la carretera. El camión saltó otra vez hacia el abismo y entonces Willow cayó en cuenta de que debía haber una banda de demonios empujándolo del otro lado. Echó un vistazo a su alrededor y vio más colmillos y ojos amarillentos que amigos. Una enorme hoja silbó al descargarse sobre su hombro, y con rapidez pudo desviarla. Otra más se precipitó para tratar de darle un tajo en mitad del pecho, y también la desvió. El camión se dirigía al barranco. Willow trataba de detenerlo, de contener los golpes, de pedir ayuda, de darle un tajo a otro demonio, de dar un puntapié aquí, de empujar el camión, de cortar un ala, de desviar un tajo, de dirigir al camión. Un tajo. No lo vio venir, y no tenía ni idea de quién lo había asestado, pero le hizo estremecer. Perdió su agarre del camión, vio el fondo del barranco abrirse debajo, vio la tierra, el cielo, la tierra, el cielo, eso es que estaba cayendo. Abrió sus alas para detener la caída y continuó cayendo, como una hoja seca. Muy arriba pudo oír un grito que helaba la sangre. Miró hacia allí. Aquel debía ser el que le había dado el tajo, un espectro gigantesco de ojos saltones y con piel de reptil, alas aserradas. Aquí estoy, vamos, ataca, lo desafió Willow, esperando que el espectro volviera a la carga. El demonio descendió en picada con sus fauces bien abiertas, colmillos al aire y con la enorme hoja afilada brillando delante de él. Willow esperó. El espectro levantó su espada y la descargó con un furibundo golpe. Willow estuvo de pronto como a 2 metros de donde había estado, y la hoja continuó su trayectoria sin haber encontrado su objetivo, y el demonio dando un salto mortal detrás de ella. Willow hizo girar su espada con una velocidad increíble y le cortó las alas al demonio. Luego lo acabó. La hirviente nube de humo rojo se aclaró a tiempo para que Willow viera el camión estrellándose contra el riel de protección y cayendo al precipicio. La caída fue tan larga y prolongada que el camión parecía flotar en el aire por una eternidad antes de estrellarse con gran estrépito contra las rocas del fondo, arrugándose, doblándose, retorciéndose, dando volteretas, rebotando como si fuera de papel o un conjunto de latas vacías. Entre tantos sillas, escritorios, papeles y archivos salían despedidos por todas partes. Algo así como 30 demonios revoloteaban por encima o se habían posado sobre lo que quedó del riel de protección para ver la conclusión de su obra. Después de dar vuelta sobre vuelta y quedar reducido a un montón de hierros retorcidos, lo que fue el camión finalmente se detuvo en la base del barranco.
Los 3 vehículos que venían en persecución se detuvieron, y los 12 guardias de seguridad que venían en ellos se bajaron sonriendo satisfechos. Willow se metió en una hendedura de la peña para descansar, envainando su espada y mirando al cielo. Muy arriba en el cielo pudo distinguir breves destellos de luz que se dirigían en diferentes direcciones, cada una seguida por 2 o 3 estelas de humo rojo negruzco. Sus guerreros, o los que quedaban de ellos, se esparcían en todas direcciones. Willow pensó que sería mejor quedarse donde estaba hasta que los cielos se aclararan. Él, Tael y sus guerreros se reagruparían en Ashton a tiempo. Rafar continuaba sentado en el viejo tronco, observando la ciudad de Ashton, como un jugador de ajedrez contempla el tablero de juego. Había disfrutado contemplando cómo las piezas y los peones se movían unos contra otros, cuando un demonio mensajero le trajo las noticias sobre el cubil del hombre fuerte y de que la servidora era ramera traidora, había recibido miserable y trágico fin, y de que las huestes celestiales habían salido en fuga. Rafar entonces se desternilló en carcajadas. Había capturado a la reina de su oponente. Y haremos lo mismo con el resto, dijo Rafar, con un brillo diabólico. El hombre fuerte me encargó a mí la preparación de este pueblo. Cuando llegue lo encontrará vacío, barrido y en orden. Llamó a varios de sus guerreros. Es tiempo de limpiar el lugar. Mientras las huestes celestiales están débiles y no pueden resistirnos, debemos ocuparnos de los obstáculos que quedan. Quisiera que Hogan y Butcher sean eliminados como si fueran reyes próscritos. Usen a esa mujer, Carmen, y cuiden de dejarlos inútiles, impotentes, como si fueran una burla. En cuanto a ese Kevin Pasto, sus ojos se cerraron en señal de desprecio. Él nunca será digno de ser presa digna de mí mismo. Vean que alguien lo mate, de la manera que les plazca. Luego infórmenme de eso. Los guerreros salieron enseguida para cumplir sus órdenes. Rafar lanzó un suspiro profundo, medio burlón. Ah, querido capitán de las huestes, tal vez voy a ver mi batalla ganada con otra cosa que no es un dedo levantado, una orden casual o el veneno de mi sutileza. Tu grito celestial de victoria será reemplazado por un gemido lastimero, y mi victoria será alcanzada sin siquiera tener que ver tu cara o tu espada. Miró hacia el pueblo y esbozó su sonrisa más macabra, haciendo resonar sus espolones uno contra otro. Pero ten por seguro, Tael, nos encontraremos. No pienses que vas a esconderte detrás de tus santos orando, porque tú y yo sabemos que ellos te han fallado. Nos encontraremos. Berenice sabía que iba a ser difícil, incluso peligroso, conducir sin sus anteojos, pero Marshall nunca contestó el teléfono, de modo que la reunión con Kevin Pasto quedaba totalmente a su criterio. Ciertamente valía la pena correr el riesgo. Hasta aquí, mientras corría por la carretera 27, la luz del día era suficiente como para permitirle distinguir las líneas de la mitad de la carretera y las curvas a que estaban adelante. De modo que aceleró dirigiéndose al gran puente verde en el extremo norte del pueblito de Baker. Kevin Pasto también tenía ese puente en su mente, sentado allí en la cantina siempre verde, con una cerveza en la mano y los ojos fijos en el reloj de la pared que anunciaba alguna marca de cigarrillos. Por alguna razón, se sentía más seguro aquí que en su casa. Aquí habían compañeros, conocidos, había mucho ruido, la televisión mostraba un partido de fútbol, las mesas de juego estaban llenas. Las manos todavía le temblaban, de modo que tratando de no demostrarlo, apretaba todo el tiempo su lata de cerveza, y trataba de actuar con normalidad. La puerta del frente continuaba raspando el linóleo cada vez que alguien entraba o salía. El lugar estaba llenándose, lo cual era mejor. Mientras más gente, más alegría. Varios obreros del aserradero querían comprar cerveza y contar historias. Los que estaban jugando en la mesa cruzaban apuestas. Esta noche se iba a decidir de una vez por todas una antigua rivalidad. Kevin se dio tiempo para sonreír y saludar a sus amigos, y conversar por unos momentos. Eso lo ayudó a tranquilizarse. 2 obreros entraron. Eran nuevos, se figuró. Nunca los había visto antes, pero de inmediato se acoplaron a los demás, y muy rápidamente tenían a todo el mundo absorto oyéndoles contar acerca de los lugares en los que habían trabajado, cuánto tiempo y cómo el clima había sido malo o bueno o indiferente. Luego se acercaron y se sentaron junto a él en las sillas del mostrador. Hola, dijo uno, extendiéndole la mano. Soy Marcos Hansen. Kevin Pasto, respondió él, estrechándole la mano. Marcos presentó a su amigo. Esteban Drake. Le cayeron bien.
pues hablaban de madera, de béisbol, de cazar venados y de cerveza, y las manos de Kevin dejaron de temblar. Hasta logró terminar su cerveza. ¿Quiere otra cerveza?, preguntó Marcos. Sí, está bien, gracias. Daniel trajo las cervezas y la conversación siguió animada. Un gran grito de victoria se dejó oír en el campeonato que tenía lugar en la mesa de juego. Los tres hombres se dieron la vuelta para ver al ganador y estrecharle la mano al que había perdido. Marcos fue muy rápido. Cuando nadie veía, vació el contenido de un pequeño frasquito en la cerveza de Kevin. La gente que había estado contemplando el juego empezó a congregarse en el mostrador. Kevin miró el reloj, ya era tiempo de irse. Se las arregló para despedirse de sus nuevos conocidos, vaciar su cerveza y encaminarse a la puerta. Marcos y Esteban lo despidieron agitando las manos. Kevin se subió a su vieja camioneta y arrancó. Se figuraba que llegaría al puente temprano. Solo el pensar en la reunión le daba escalofríos. Marcos y Esteban no perdieron tiempo. No bien Kevin había tomado la carretera, ellos mismos montaron en su propia camioneta, siguiéndole a distancia. Esteban miró su reloj. No demora mucho, dijo. ¿Y dónde lo echamos?, preguntó Marcos. ¿Por qué no al río? De todas maneras se dirigió hacia allá. Debe haber sido la cerveza, pensaba Kevin. A lo mejor la tomé demasiado rápido o algo así. Su estómago estaba protestando. Encima de eso sentía necesidad de ir al baño. Y como si eso fuera poco, le estaba entrando como mucho sueño. Por varios kilómetros debatió sobre lo que debía hacer, pero finalmente pensó que era mejor detenerse antes de acabar desplomándose. Un pequeño y vestuoso local de venta de hamburguesas apareció un poco más adelante. Se las arregló para salir de la carretera y detener su camioneta junto al edificio. No notó la otra camioneta que se detuvo como a 100 metros más atrás en la carretera. Excelente, dijo Marcos furioso. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Desplomarse junto al frente de aquel restaurante? Esteban sacudió la cabeza. Tal vez solo quiere ir al baño. Tendremos que esperar y ver qué sucede. Pareció que Esteban tenía razón. Kevin salió dando tropezones y se dirigió hacia el baño en la parte de atrás del edificio. Por un minuto o algo así, los dos se quedaron con los ojos fijos en la puerta de aquellos servicios sanitarios. Esteban volvió a mirar su reloj. El tiempo se estaba acabando. Si sale y vuelve a la carretera, la poción va a hacer efecto antes de que llegue al puente. Si es que sale, masculló Marcos. ¿Qué tal si tenemos que arrastrarlo para sacarlo? No, ya salía, y parecía sentirse mejor. Mientras los dos hombres observaban, Kevin volvió a subir a esa camioneta y regresó a la carretera. Le siguieron esperando que algo ocurriera. Ocurrió. La camioneta empezó a bambolearse de un lado a otro, primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Allá va, dijo Esteban. Delante estaba el puente del río Yud, una estructura de acero que se extendía por sobre el profundo abismo del río. La camioneta avanzaba a toda velocidad, a lo loca, dirigiéndose peligrosamente hacia el carril izquierdo, luego retornando hacia el derecho y más tarde entrando hasta la valla de la carretera. Está luchando por no dormirse, observó Esteban. Probablemente se diluyó por la mucha cerveza. La camioneta se salió otra vez de la valla y las ruedas empezaron a abrir un surco en la grava floja. Las ruedas detrás empezaron a resbalar y a arrojar tierra y piedras hacia atrás, y el vehículo resbaló varios metros, yendo directo hacia el puente. Pero el conductor ya había perdido el control y parecía que se había quedado dormido con el pie oprimiendo el acelerador. El camión rugió acelerando todavía más. Luego cruzó la carretera de lado a lado. Siguió derecho en la curva que había antes del puente. Destrozó unos cuantos arbustos y finalmente salió volando sobre el barranco rocoso, cayendo hacia el río. Marcos y Esteban se detuvieron en el puente a tiempo para ver que el vehículo caía al fondo y se hundía en el río con las ruedas para arriba. Otro tanto para Kasef, dijo Esteban. Otro conductor que venía en dirección opuesta se detuvo, haciendo rechinar las ruedas, y saltó del auto. Pronto se detuvo otro vehículo. El puente se llenó de gente asustada. Marcos y Esteban se abrieron paso y empezaron a alejarse. Llamaremos a los bomberos, gritó Marcos por la ventana. Se alejaron y nunca más se les volvió a ver ni a saber de ellos.